Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el tercer mandamiento. Una gran parte de la humanidad no cree en el Dios de la Biblia, sino en otros dioses falsos o en ninguno. Y otra parte sí cree presuntamente en él. El problema está en que no todos los que dicen creer en Dios tienen el mismo concepto de lo que significa afirmar tal cosa. Para algunos es sólo una forma de pensar en algo o en alguien que debe estar ahí. No tanto porque se tenga argumentos para creer en él, sino porque se carece de ellos para lo contrario. Para otros, la fe en Dios se puede delegar en una institución religiosa o en cualquier persona, pasada o presente, que se considera que posee atributos santos o capacidad para obrar prodigios. Todas estas formas de creencia en Dios y muchas otras semejantes no son más que tomar el nombre de Dios de forma vana e inútil, dado que no conducen a su presencia. ¿Para qué sirve una creencia en Dios que no lleva a Él? Por tanto, vamos a estudiar el tercer mandamiento preguntándonos, en primer lugar, cuál es el significado y la enseñanza del tercer mandamiento de la ley de Dios. El significado del mandamiento se desprende del análisis del texto mismo. Los distintos sinónimos usados por las versiones bíblicas ayudan a entender el texto. La Reina Valera del 60 dice en Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La Nácar Colunga, en el mismo capítulo y versículo, dice: no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios. La palabra de Dios para todos dice en Éxodo 27: no jures a la ligera en el nombre del Señor tu Dios. Y la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice en Éxodo 27: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Todas estas traducciones son correctas y todas ellas arrojan luz al significado del tercer mandamiento. En la Biblia, el nombre representa a quien lo porta. El nombre de Dios es Dios. Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Andar en el nombre de Dios es andar en Él, porque el nombre es la persona. El nombre representa a la persona. En Mateo 1:23 se dice: llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este era el nombre del Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Por tanto, en la Biblia es muy importante el nombre en relación con la persona, porque nos habla de ella. El nombre de Dios representa todo cuanto Dios hace o puede esperarse de él. En Joel 2:32 se dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 14:13-14, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. En todos estos textos, el nombre es la persona misma que lo ostenta. El nombre es Dios, es Jehová, el nombre es el Padre, el nombre es el Hijo, el nombre de cada cual es la persona misma. Por tanto, el nombre de Dios representa su gloria, representa su majestad,
en la que se doblará toda rodilla. Filipenses 2, 9 al 10. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra. Y en 2 Tesalonicenses 1:12, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. El nombre de Dios habla de Dios, habla de la gloria de Dios, habla de todo lo que tiene que ver con Él. Representa el nombre de Dios a la palabra misma que sale de su boca, la palabra de autoridad que sale de Él para nosotros. Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Que creamos en el nombre, el mandamiento de la palabra nos manda a creer en el nombre. Por tanto, la palabra nos lleva al nombre de Dios, nos lleva a Dios. Y Dios es representado por su nombre. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos creer en Dios, debemos creer en el Hijo de Dios, debemos creer en el nombre de Dios, debemos creer en el nombre del Hijo de Dios. Así pues, el mandamiento, cuando nos dice que no debemos tomar en vano el nombre de Dios, nos está diciendo que no debemos tomar en vano a Dios mismo. No podemos tomar en vano, de forma inútil, en falso, a Dios, ni a su palabra, ni a su voluntad. Por tanto, en Apocalipsis 3:8 nos dice: yo conozco tus obras, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Negar el nombre de Dios es negarle a Él, no negar su nombre es ser fiel a Él. Por tanto, el nombre de Dios, Dios y su nombre, están íntimamente ligados. Y el mandamiento lo que nos prohíbe es tomar en vano a Dios, tomar en falso, de forma inútil, a Dios, su nombre, su palabra. ¿Qué enseñanzas se desprenden del tercer mandamiento? En primer lugar, que Dios prohíbe tomar su nombre en vano y juzga y condena a quien lo hace. Dios no quiere que su nombre sea usado de cualquier manera, de cualquier modo por el ser humano, y Dios lo prohíbe y dice que quien lo haga será castigado. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por tanto, Dios reprende severamente a quien toma su nombre, a quien le toma a Él en vano, a Él, a su palabra, a sus obras. Por tanto, nuestra relación con Dios y con su nombre debe ser siempre de respeto profundo. Levítico 21:6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Los hijos de Dios no deben de profanar el nombre de Dios. No deben usarlo de una manera impropia, indigna, de una forma irrespetuosa. Salmo 99:3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Esto es lo que tienen que hacer los creyentes. Honrar el nombre de Dios. Temer el nombre de Dios. Y hacerlo de una forma solemne, respetuosa, santa. Nuestra vivencia de Dios y de sus cosas debe ser también genuina. No podemos usar el nombre de Dios para nuestra vida, para nuestra vivencia de Dios de una manera inadecuada. Primero de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la gloria, la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. La honra, la gloria. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. E Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Por tanto, los creyentes, los hijos de Dios, nos llamamos siempre en relación con su nombre, hijos de Dios
creyentes en Cristo, cristianos. El nombre que usamos para referirnos a nosotros casi siempre tiene que ver con Dios, con el Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. De alguna manera, nuestro nombre que usamos para llamarnos como salvos, como redimidos, tiene que ver con Dios. Cristianos, viene de Cristo. Hijos de Dios, Él es el Padre, nosotros sus hijos. Y al usar este nombre en nuestras vidas, tenemos que hacerlo de forma digna. No podemos decir que somos cristianos y vivir como paganos o como mundanos. Si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, nuestras obras tienen que ser dignas de Él. Y también nuestras palabras y hechos. Nuestras palabras y nuestros hechos deben expresar siempre que Dios, a quien seguimos, en quien creemos, es respetado, es honrado, es temido por nosotros. Efesios 4, 23 al 25. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno. Cuando hablamos de Dios debemos ser sinceros. Cuando decimos que somos sus hijos debemos decirlo de verdad. Cuando en la forma que sea mencionamos a Dios o vivimos en nombre de Dios alguna cosa, alguna experiencia, alguna obra, debemos hacerlo siempre sinceramente, honestamente. Por tanto, tenemos que tener un alto concepto de Dios, de su nombre, de su persona, de su obra, de su palabra. Debemos honrarle y nunca tomar su nombre en vano, ni a su persona en vano. ¿Qué cosa debemos tomar en cuenta para obedecer el tercer mandamiento? En primer lugar, que se toma el nombre de Dios en vano cuando se jura en falso en su nombre. En cuestiones de controversia con otras personas, los creyentes, los hijos de Dios, no debemos nunca jamás apelar al juramento para dar autoridad a nuestras palabras, sino decir siempre la verdad. Dios prohíbe que juremos caprichosamente para dar validez a nuestras palabras. Mateo 5, 34 al 37. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Por tanto, no podemos usar jamás el juramento como algo caprichoso, como algo a nuestro antojo, según nuestra conveniencia, para dar valor a nuestras palabras ante los demás. El juramento solo es legítimo cuando se hace en las condiciones establecidas por Dios mismo en la Biblia. Primero, cuando es solicitado por las autoridades legítimamente establecidas, las autoridades civiles o religiosas pueden en un momento determinado pedirnos que juremos para que nuestra palabra sea debidamente apreciada, valorada. Éxodo 22, 10 al 11. Si alguno hubiere dado un animal a guardar y éste muriere, fuere estropeado o robado, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Está hablando en Éxodo de un caso de la vida en la cual una persona era acusado de haberse quedado con bienes ajenos y acudía a la justicia, el que se sentía perjudicado, y entonces le hacían jurar al acusado que no había robado, que no se había quedado con los bienes de su prójimo. Entonces, si esta persona decía mentira, no decía la verdad, cometía
un pecado terrible ante los ojos. Y entonces se considera que Dios mismo hará pagar a esa persona por haber usado su nombre en vano. Por tanto, solamente podemos jurar cuando las autoridades nos solicitan el juramento. En nuestro país, por ejemplo, se conoce lo que se llama declaración jurada, cuando tenemos que presentar ante la autoridad competente pues una declaración de que hemos hecho algo o de que alguna cosa que afirmamos es verdad, se nos pide que lo hagamos bajo juramento. Una declaración jurada es un juramento. Un juramento que tiene un valor ante la ley, y si aquello resultare ser falso, mentira, entonces se comete un delito. Se comete un delito. No solo un pecado, sino también un delito. Por tanto, el juramento solo puede hacerse cuando la autoridad lo solicita. Y también cuando la autoridad lo solicita en el nombre de Dios. Los cristianos solo podemos jurar en el nombre de Dios. Porque Dios es el único que sabe la verdad real de las cosas que afirmamos. Y es el único que puede juzgarnos si mentimos. Cuando alguien jura en el nombre de Dios, está diciendo, esto que digo es verdad delante de Dios, y si no es verdad, le pido a Dios que Él me reprenda, que Él me castigue. Por tanto, cuando se pone a Dios por testigo de algo, se está también pidiendo a Dios que si uno no dice la verdad, Él actúe con castigo, con juicio. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Isaías 65:16. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Este es el único juramento que puede hacer un creyente, en el nombre de Dios y solicitado por una autoridad. Por una autoridad, no lo olvidéis, jamás como algo usado particularmente, caprichosamente, al antojo de cada cual. Por tanto, el juramento en falso por el nombre de Dios está terminantemente prohibido en las Escrituras, porque es tomar el nombre de Dios en vano. Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Por tanto, Dios dice que se jure en su nombre cuando se nos solicita por la autoridad, pero que lo hagamos diciendo la verdad, porque si no, Dios nos dice que nos reprenderá. Se toma también el nombre de Dios en vano cuando se le hace una promesa y después no se cumple esa promesa que se le hace. Las promesas a Dios pueden estar asociadas a una necesidad que tenemos en algún momento y por la que hacemos un voto a Dios, como por ejemplo en 1 Samuel 1:9-11, se nos dice que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová e hizo voto diciendo, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana hizo un voto, una promesa. Ella quería un hijo, le pedía a Dios un hijo y le hizo una promesa. Si me das ese hijo, Señor, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ese hijo será para ti, para el servicio tuyo, a tu causa. Por tanto, Ana hizo un voto, una promesa. Dios le dio aquello que pedía Ana y ella cumplió lo que dijo a Dios. El voto y la promesa deben pagarse. Pagarse a Dios, además con alegría. Y nada más recibir la dádiva solicitada. Nada más recibir lo solicitado, debemos pagar a Dios nuestro voto. Salmo 61:8. Cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 66:13-14. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Así pues, si hacemos un voto a Dios, una promesa a Dios, debemos cumplirla. Si no cumplimos,
tomamos el nombre de Dios en vano. Y Dios no se complace en las promesas incumplidas que toman su nombre en vano. En ninguna manera Dios se complace. Eclesiastés 5, 1 y 4 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas, no que prometas, no cumplas. Por tanto, si hacemos promesas a Dios, debemos cumplirla. Porque si no, tomamos su nombre en vano y Dios nos reprende. Se toma también el nombre de Dios en vano cuando se usa el nombre de Dios en nuestra boca de forma inútil, a la ligera, de forma vana, absurda. Esto se hace con palabras blasfemas, por ejemplo, con chistes ofensivos, haciendo alusión a Dios o a las cosas de Dios, o haciendo un uso deshonroso del nombre de Dios en la manera o en la forma en que lo emplea. El Salmo 139, versículo 20, dice: blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Blasfemia es tomar el nombre de Dios en vano. También se usa el nombre de Dios en vano cuando se repite el nombre de Dios en las oraciones de una forma indebida, de una forma inadecuada. Hay personas que al orar están todo el rato, que si padre, 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 o hijo, hijo, o lo que sea, cualquier mención al nombre de Dios, o Señor, Señor, y dicen una palabra y el nombre del Señor o de Dios, y dicen a lo largo de la oración 30, 40, 50, 60 veces el nombre de Dios. Eso no debe ser. Debemos hablar con Dios de forma correcta, y si le decimos Señor o le decimos Padre, debe ser en el momento justo y en el momento adecuado. Jesús dijo: orando no uséis vanas repeticiones. ¿Cómo lo repetimos? Vanas repeticiones. Una de esas vanas repeticiones es el uso inadecuado del nombre. En Mateo 7:21 Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No por decir el nombre del Señor vamos a ser considerados mejor por Él. No por decir Señor, Señor vamos a entrar en el reino de los cielos. Debemos usar correctamente el nombre de Dios. También hay gente que usa el nombre de Dios pues como muletilla, ante algo que le asombra, ante alguna situación inesperada, ante un estornudo. Hay gente que dice, ¡ay, Dios! O dice, Dios mío. O cuando alguien estornuda, Jesús. Todo eso es tomar el nombre de Dios en vano, inútilmente. Y tiene un componente además supersticioso. No usemos el nombre de Dios en vano. Se toma también el nombre de Dios en vano cuando se usa su nombre en la vida de forma falsa, mentirosa e hipócrita. Los labios y la vida deben ir de la mano en nuestra relación con Dios. Nuestras palabras y nuestros hechos deben ir de la mano. Marcos 7:6 al 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí está Jesús condenando esta distinta actitud de boca y de obras, de boca y de sentimiento, de personas que hablan y hablan de Dios, pero no tienen fe, no tienen a Dios en sus corazones, no tienen a Dios en su vida. Hablan, pero no viven a Dios. Hablan de Dios, pero no viven a Dios. No se puede usar el nombre de Dios en ningún momento de esta manera, para dar autoridad a nuestra vida,
con frases como, por ejemplo, también hay gente que está todo el día con expresiones como Dios me ha mostrado, Dios me ha hablado. Esto no se puede hacer. Dice la Biblia, el profeta, Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. No podemos usar el nombre de Dios en vano diciendo que Dios me ha mostrado, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, Dios me guía. En Juan 16:13 se dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos guiará toda la verdad. Él nos guía. No tenemos que estar diciendo nosotros que Dios nos ha llevado a un pensamiento, a una conducta, o incluso como excusa. Hay personas que cuando le dicen, ¿por qué no has ido a ver a los enfermos? Ay, porque Dios no lo ha puesto en mi corazón. Cosas absurdas. Dios nos dice que vayamos a ver a los enfermos. Dios nos dice que tengamos misericordia. No tiene que decirnos, vete a ver a Juan Pérez Jiménez. Nos dice que vayamos a ver a los enfermos y por tanto ahí están incluidos todos, también Juan Pérez Jiménez. Esto de Juan Pérez Jiménez me lo estoy inventando, es un nombre cualquiera, como se pueden imaginar. Lo que quiero decir es que no se puede usar el nombre de Dios para decir cosas que son inciertas, cosas que son falsas, para justificarnos, para mentir en cualquier manera. En definitiva, amigos y hermanos, hemos hablado del tercer mandamiento. Nos preguntamos cuál es el significado y la enseñanza del tercer mandamiento de la ley de Dios, en primer lugar, y dijimos que en la Biblia el nombre representa a quien lo porta. El nombre de Dios es Dios. Tomar en vano el nombre de Dios es tomar en vano a Dios mismo, a su palabra. El tercer mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios de forma impropia e inútil. Y habla de una relación de respeto con Dios mediante una vida sincera y de palabras llenas de verdad. ¿Qué cosa debemos tomar en cuenta para obedecer el tercer mandamiento? Que se toma el nombre de Dios en vano cuando se jura en falso en su nombre. Que se toma el nombre de Dios en vano cuando se le incumple una promesa realizada. Que se toma el nombre de Dios en vano cuando se usa su nombre de forma vana, inútil o a la ligera. Que se toma el nombre de Dios en vano cuando se usa su nombre de forma falsa, mentirosa o hipócrita. Dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que Dios nos ayude a guardar el tercer mandamiento, a honrar el nombre de Dios, a honrar a Dios mismo y a tomar su nombre siempre con respeto, con temor y con fe. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a honrar siempre tu nombre. Que tu nombre esté en nuestra boca de tal manera que traigamos gloria a tu vida, a tu ser, a tu existencia, a todo lo que eres, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a darte gloria y honra con nuestra boca, pero también, Señor, que lo hagamos con nuestros hechos, que nuestra vida misma te glorifique a ti, que nuestra vida sea en todo tiempo un testimonio de que te amamos, de que te tememos, de que creemos en ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra boca y con nuestras obras. Que tu nombre sea siempre santificado en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que eres y por lo que haces. Ayúdanos a entender las cosas difíciles o adversas de la vida. Danos de tu gracia, de tu fe, de tu amor y danos también la capacidad de seguir siempre adelante hasta el día que nos llames a tu presencia. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga a todos.